Buenas tardes, mi nombre es Keisweli Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina de la Escuela de Bioanálisis. A continuación les vendré a hablar un poco del abdomen, la división topográfica del abdomen, la pared abdominal, proyección de vísceras en la pared abdominal y abdomen óseo muscular. A continuación les hablaré un poco del abdomen. El abdomen es la parte del cuerpo que está ubicada entre el tórax, el pecho y la pelvis. Contiene órganos muy importantes como vendría siendo el estómago, intestino, hígado y páncreas. Vasos y parte del sistema urinario y partes también del sistema reproductor. Está cubierto por una pared abdominal que lo protege y ayuda en funciones como vendría siendo la digestión, la respiración y la expulsión. Seguiríamos con la división topográfica del abdomen. Es la forma médica de dividir el abdomen en zonas o regiones para localizar mejor los órganos o describir dónde está el dolor o una lesión. Se divide en 9 regiones, como una cuadrícula 3×3. Región epigástrica, parte alta, que está ubicado en el medio. Hipocondrio, vendría siendo derecho e izquierdo, arriba, a los lados. Región umbilical, centro, está ubicado en el centro del abdomen. Regiones lumbares o flancos, que están a los lados del ombligo. Región hipogástrica o suprapúbica, debajo del ombligo al centro. Fosas ilíacas, derecha e izquierda, que está abajo a los lados. También puede dividirse en 4 cuadrantes: superior, inferior derecho, izquierdo, usado mucho en urgencias. Seguiríamos con la proyección de las vísceras en la pared abdominal. Significa que es para ubicar los órganos internos, vísceras, en la relación con la piel y músculos del abdomen, como si los pudiéramos ver desde afuera. Esto ayuda a saber dónde está cada órgano. Por ejemplo, el hígado está ubicado en la parte superior derecha, el estómago, que está ubicado en la parte superior izquierda y más en el centro, el apéndice, que está en la parte inferior derecha, y el colon, que vendría siendo estaría ubicado en el intestino grueso. Rodea los intestinos por los costados. El abdomen óseo muscular se refiere a la estructura que forma y protege el abdomen, compuesta por huesos principalmente, la parte baja de las costillas, la columna lumbar y los huesos de la pelvis. Músculos. Los músculos que forman parte de la pared abdominal y ayudan a sostener los órganos permiten movimientos como la flexión del torso y participan también en funciones como la respiración y el esfuerzo para defecar o toser. También ayuda mucho a levantar peso. Los principales son el recto abdominal, los oblicuos externos o internos, el transverso del abdomen, los músculos del piso pélvico. Continuamos con el sistema digestivo. Este es un conjunto de órganos que está encargado del proceso de digestión, es decir, la transformación de alimentos para que puedan ser absorbidos y digeridos por las células del cuerpo. En este proceso podemos encontrar lo que es la ingestión. Los alimentos entran por la boca, son triturados por los dientes y mezclados con la saliva. La digestión. Las enzimas de los jugos descomponen los nutrientes formando moléculas más sencillas. La absorción. Las moléculas sencillas atraviesan las paredes del tubo y son transportadas por la sangre. La asimilación. Las células utilizan nutrientes para obtener energía y formar moléculas más sencillas y formar nuevas moléculas. Y por último, la defecación. Las sustancias no absorbidas o no digeridas son expulsadas por el ano. Para explicarles más a fondo las partes del sistema digestivo, lo que podemos empezar con la boca. Es el lugar de masticación de los alimentos gracias a los dientes y la lengua. La faringe es un conducto por donde pasa el aire a la laringe y los pulmones y pasan los alimentos y bebidas al estómago. El estómago es un órgano que forma parte del sistema digestivo. El estómago ayuda a digerir los alimentos al mezclarlos con los jugos digestivos, convirtiéndolos en líquido diluido. Tenemos el esófago. Es un tubo muscular que conecta la boca con el estómago. Los anillos musculares se contraen y relajan para permitir que pasen la comida y los líquidos. El colon, también conocido como intestino grueso, tiene la función principal de extraer agua y nutrientes de los alimentos digeridos. Tenemos el páncreas. Su función exocrina implica la producción de enzimas digestivas que ayudan a descomponer los alimentos. Y su función endocrina se refiere a la producción
de hormonas como la insulina y el glucagón. Tenemos el hígado, produce bilis para la digestión, almacena energía, desintoxica la sangre y ayuda en la coagulación sanguínea. Tenemos la vesícula biliar, que su principal función es almacenar y concentrar la bilis la bilis producida para el hígado. Tenemos el intestino grueso, su función es la digestión y absorción de nutrientes de los alimentos, y así como la absorción del agua. Y por último, tendríamos lo que vendría siendo el ano. Actúa como una salida del tubo digestivo, permitiendo la expulsión de las heces del cuerpo. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas que producen hormonas, regulando funciones como el metabolismo, crecimiento y respuesta al estrés. Las principales glándulas incluyen hipotálamo, pituitaria, tiroides, suprarrenales, páncreas y gonadas. En resumen, este sistema es esencial para el equilibrio y funcionamiento del cuerpo. Muchas gracias. Hola, ahora hablaremos un poco sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un conjunto de órganos, tejidos y células que trabajan juntos para defender al organismo de patógenos tales como bacterias, virus, parásitos, hongos y cualquier sustancia extraña. Su función principal es reconocer y eliminar estos patógenos, así como establecer y mantener una memoria inmunológica para futuras exposiciones. Las funciones fundamentales del sistema inmunológico es la detención y eliminación de patógenos. Reconocen y destruyen microorganismos invasores. La defensa contra enfermedades protegen al organismo de infecciones o enfermedades. Tiene también una memoria inmunológica que se desarrolla en una respuesta más rápida y eficiente ante exposiciones de los mismos patógenos. La regulación inmunológica, que mantiene un equilibrio entre el ataque del patógeno y tolerancia en los propios tejidos del organismo. El sistema inmunológico está presente en todo el cuerpo, pero está en concentraciones significativas en algunos órganos y tejidos, tal como su localización se puede clasificar en órganos linfoides primarios, que consta de la médula ósea y el timo. Los órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos, las amígdalas, el vaso y los tejidos linfoides asociados a la mucosa. Ahora bien, la médula ósea está localizada en el interior del hueso, principalmente en las vértebras y en el esternón. Es el sitio donde se producen las células sanguíneas inmaduras. El timo está situado en la parte superior del tórax, detrás del esternón. Es aquí donde los linfocitos T maduran. Los ganglios linfáticos están distribuidos a lo largo de todo el sistema linfático y funcionan como filtros de las linfas, atrapando patógenos en respuestas inmediatas. El vaso, ubicado en la parte superior izquierda del abdomen, filtra la sangre y ayuda a detectar las infecciones. Ok, aquí podemos observar algunos de los órganos, tejidos que componen este sistema. También podemos decir que está compuesto por células inmunitarias, tales como los linfocitos T y los B, los macrófagos, las dendríticas, las células NK y entre otros. Entre los órganos y tejidos que lo componen está el vaso, los ganglios linfáticos, y los otros tejidos asociados a los otros tejidos linfoides asociados a las mucosas.
Entre los mediadores químicos conseguimos las citoquinas y los anticuerpos que ayudan a la identificación de los antígenos. Ahora bien, entre las relaciones con otros sistemas, entramos en el sistema circulatorio, que transporta las células inmunitarias y los anticuerpos en donde se requiere la respuesta inmune. También encontramos el sistema linfático, que complementa y facilita la respuesta inmune al drenar los fluidos y proporcionar un medio de transporte a los linfocitos. El sistema endocrino también influye en la respuesta inmunológica a través de las hormonas que regulan el estrés y la inflamación. El sistema nervioso también tiene una actividad inmunitaria que puede estar relacionada particularmente en situaciones de estrés. Este sistema, como ya lo hemos mencionado, está compuesto por células, moléculas y órganos linfoides. Entre la irrigación y la inervación del sistema inmune, encontramos que tiene una irrigación sanguínea y linfática, que es crucial para la función del sistema inmunológico. Aunque no está diseñado de manera de que requiere una inervación nerviosa directa, también tiene conexiones con el sistema circulatorio linfático y sus límites están definidos según los órganos linfoides y la distribución de las células inmunitarias dentro del cuerpo. Un proceso general sobre la invasión de un patógeno sería, como primera fase, el reconocimiento del patógeno. Cuando el patógeno ingresa al organismo, este se introduce en forma de antígenos, que son moléculas que el sistema inmunitario puede identificar como extrañas. Este antígeno se puede identificar con los receptores de las células inmunitarias. Luego está la activación de la respuesta. Como la primera línea de defensa encontramos la barrera física, que son la piel y las mucosas. Esta podemos decir que es la primera estructura de defensa. Luego se activa la fagocitosis, que es donde los macrófagos y neutrófilos funcionan como células que pueden comer y destruir estos patógenos por medio de enzimas. Si esta fase, como primera fase o respuesta inmune innata, no funciona, se activa la tercera, que sería la respuesta inmunitaria adaptativa. Si el patógeno no es eliminado por esta respuesta, la respuesta inmune adaptativa es más específica y tiene memoria. Consta de la presentación de antígenos, donde las células dendríticas capturan y migran estos antígenos a los ganglios linfáticos y estos se los presentan a los linfocitos. Se hace la producción de anticuerpos, que es donde protagonizan los linfocitos T y B. Como cuarta fase encontramos la eliminación del patógeno, donde los anticuerpos se unen a los patógenos y usan varios mecanismos tales como la neutralización, la ozonización y la activación del complemento. Entre la neutralización, los anticuerpos pueden bloquear la capacidad del patógeno para infectar la célula. Luego, estos marcan los patógenos para que las células fagocíticas los reconozcan y los devoren fácilmente. En la activación de complemento, los anticuerpos pueden activar este sistema que puede provocar la lisis, que es la ruptura de las membranas de las células patógenas. Como quinta fase encontramos la memoria inmunitaria. Después que el patógeno ha sido eliminado del organismo, algunos linfocitos B y T se convierten en células de memoria, es decir, cuando ocurran futuras infecciones o futura invasión de un patógeno parecido,
Esta lo pueden eliminar o pueden responder más fácilmente en un futuro. Como última fase está la regulación de la respuesta inmunitaria. Este sistema cuenta con mecanismos de regulación que previene respuestas excesivas que pueden dañar nuestros propios tejidos y órganos. Las células reguladoras T ayudan a controlar y suprimir la respuesta inmunitaria una vez que el patógeno ha sido eliminado. Ok, aquí tenemos algunos factores que pueden debilitar nuestro sistema inmune. La falta de sueño reparador, que hay muchas personas, o digamos en nuestra rutina cotidiana, a veces no dormimos, no descansamos las 7 u 8 horas que son recomendadas. Esto puede afectar nuestro sistema. No tomar agua suficiente, las bebidas azucaradas, los alimentos procesados, tener situaciones de estrés, de miedo, de pánico, la queja, la negatividad, eso puede afectar nuestro sistema inmunológico. Finalmente, como conclusión, nuestro sistema inmunológico es fundamental para la salud y nuestro bienestar, ya que permite que el cuerpo pueda defenderse de infecciones y enfermedades. Esto radica en la interacción de diferentes células y órganos, así como su capacidad para adaptarse o aprender experiencias previas con patógenos. Es importante que cuidemos nuestro sistema inmunológico, es importante que llevemos una vida o un estilo de vida lo más que podemos entre los parámetros de estilo de vida sanos, para que nuestro sistema inmune no se suprima, no se debilite y por lo tanto no nos enfermemos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Dalia Silva y les estaré hablando sobre el sistema urinario. El aparato urinario es fundamental para la eliminación de desechos nitrogenados y la regulación del equilibrio hídrico, electrolítico y ácido base del cuerpo. Está formado por 2 riñones, 2 úteres, la vejiga y la uretra. Sus funciones son la filtración de desechos, la regulación del equilibrio hídrico, control del equilibrio ácido-base, regulación de electrolitos, presión arterial, función hormonal, reabsorción de nutrientes, conserva nutrientes esenciales como glucosa y aminoácidos, excreción de exceso de líquido, detección de oxígeno, mide el nivel de oxígeno en la sangre y ajusta la producción de hormonas. Homeostasis de calcio. Ayuda en el control de calcio necesario para huesos y funciones celulares. Habiendo delineado las funciones vitales del sistema urinario, procederemos a analizar su ubicación anatómica. Los riñones se localizan en la zona rectoperitoneal, justo debajo de las costillas, a ambos lados de la columna vertebral. Los uréteres son conductos delgados que conectan los riñones con la vejiga, extendiéndose desde la pelvis renal hasta la vejiga en la pelvis. La vejiga se encuentra en la parte inferior del abdomen, dentro de la cavidad pélvica. En los hombres está delante del recto y encima de la próstata. En las mujeres se ubica delante de la vejiga y debajo del útero. La uretra es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. En los hombres atraviesa la próstata y el pene, mientras que en las mujeres se encuentra entre el clítoris y la vagina. Continuamos con la descripción. Los 2 riñones son un par de órganos de color oscuro, entre marrón y morado. Su función es eliminar los desechos líquidos de la sangre en forma de orina, mantener un equilibrio estable de sales y otras sustancias en la sangre y producir eritroproyectina, una hormona útil en la formación de los glóbulos rojos. Los riñones eliminan la urea de la sangre a través de unas unidades de filtración diminutas llamadas nefronas. Cada nefrona consiste en una bola formada por pequeños capilares sanguíneos llamados glomérulos y por un pequeño tubo llamado túbulo renal. La urea, junto con el agua y otras sustancias de desecho, forman la orina al pasar a través de la nefrona y bajar a los túbulos renales. Los 2 uréteres son 2 tubos estrechos que llevan la orina de los riñones a la vejiga.
Los músculos de las paredes de los uréteres se contraen y relajan continuamente para forzar la orina hacia abajo, lejos de los riñones. Si la orina se acumula o si se mantiene detenida, puede desarrollarse una infección del riñón. Aproximadamente cada 10 o 15 segundos los uréteres vacían cantidades pequeñas de orina en la vejiga. La vejiga es un órgano hueco de forma triangular. Está sostenida por ligamentos unidos a otros órganos y a los huesos de la pelvis. Las paredes de la vejiga se relajan y dilatan para acumular la orina y se contraen y aplanan para vaciarla a través de la uretra. La vejiga típica de un adulto sano puede almacenar hasta 2 tazas de orina durante entre 2 y 5 horas. 2 músculos del esfínter. Los músculos circulares que ayudan a que la orina no gotee, cerrándose herméticamente como una cinta de goma. Alrededor del orificio de la vejiga. Nervios de la vejiga. Estos nervios le avisan a la persona cuando es hora de orinar o de vaciar la vejiga. Los uréteres son estructuras bilaterales, musculares y tubulares responsables de transportar la orina desde los riñones a la vejiga urinaria para almacenamiento y posterior excreción. Luego de que la sangre es filtrada en los riñones, el filtrado pasa por una serie de procesos de reabsorción y exudación a través de los túbulos contorneados. El líquido resultante pasa por los túbulos colectores, desde donde la orina pasa por los cálices renales a la pelvis renal, que marca el inicio de los uréteres. La vascularización de los mismos proviene directa e indirectamente de la aorta abdominal. Los uréteres no poseen ganglios, sin embargo, reciben inervación simpática y parasimpática. Los uréteres son tubos musculares con forma de S que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Cada uréter mide aproximadamente 25 centímetros de largo. En su origen renal son más anchos y van estrechándose progresivamente mientras ingresan a la vejiga urinaria en la concavidad de la pelvis menor. Basados en su trayectoria, los uréteres presentan 2 porciones, una porción abdominal y la otra pélvica. Trayecto y relaciones. Los uréteres dejan los riñones posterior a los vasos renales. Ambos uréteres pasan inferiormente por la cara abdominal del psoas mayor, junto con el nervio genitofemoral por detrás y los vasos ganodales por delante. A medida de que el uréter derecho transcurre hacia la vejiga, este toma un trayecto posterior al duodeno y más abajo entra en cercanía con ramas de los vasos mesenteóricos superiores. Buenos días, mi nombre es Fabiana Olmos y el día de hoy les voy a hablar sobre la anatomía de la pelvis ósea y la anatomía del piso pélvico. La pelvis ósea es una estructura en forma de embudo o cuenco, localizada en la base del tronco. Está formada por varios huesos que se unen para sostener el peso del cuerpo en posición de pie y al momento de caminar, proteger los órganos pélvicos y servir de anclaje para músculos del tronco, abdomen y extremidades inferiores. Esta estructura no solo sostiene el peso del cuerpo y conecta el tronco con las extremidades inferiores, sino que también protege importantes órganos internos y desempeña un papel crucial en funciones como la locomoción, el parto y la postura. Huesos que forman la pelvis. Está formado por 4 elementos óseos principales, 2 huesos coxales, el derecho y el izquierdo. El hueso coxal es uno de los huesos de la pared pélvica que conforman la cadera. Es un hueso par, plano y esponjoso, compuesto por 3 huesos embrionarios, el ilión, el isquión y el pubis. Cada uno de los huesos coxales tiene 2 caras, una externa y otra interna, 3 bordes, superior, anterior y posterior, y 4 ángulos. Los huesos coxales están conectados unos con otros. Este hueso es importante para transferir las cargas del tronco hacia los miembros inferiores, que es un factor muy necesario para lograr la marcha. Los huesos coxales, cada uno resulta de la fusión de 3 huesos. Tenemos el ilión, que es uno de los huesos que forman el coxal de la cintura pelviana. Es un hueso plano con forma de ala. Tenemos también el isquión, que forma la pelvis en un adulto. Sostiene el peso del cuerpo al momento de sentarse y está unido al pubis en la parte delantera y en las alas del ilión a los lados y en la parte posterior.
Y por último tenemos el pubis, que es otro de los huesos que se fusionan para formar la pelvis. Presenta dos ramas. La superior se articula con las alas o con el ilión y el inferior se articula con el isquion de la pelvis. Tenemos acá también el hueso sacro, que acá pueden ver la imagen. Es un hueso triangular que está localizado en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis y forma la pared pélvica posterior. Fortalece y estabiliza la pelvis. También tenemos acá el hueso coxis. Acá también pueden observar la imagen del hueso coxis, que es un pequeño hueso, como pueden verlo, situado justo debajo del sacro, formado por la fusión de varias vértebras coxígeas. Está formado por la fusión de 3 a 5 vértebras. Se fusionan en una estructura llamada acetábulo. También pueden ver el acetábulo acá en la imagen. El acetábulo es una estructura clave de la pelvis ósea. Se trata de una cavidad en forma de copa ubicada en el hueco coxal donde se articula la cabeza del fémur para formar la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Está formado por la unión de 3 huesos del hueso coxal, que es el ilión, isquion y pubis. Su función principal es servir de superficie articular para la cabeza del fémur, permitiendo el movimiento de la cadera y proporcionando estabilidad estructural a esta articulación de carga. Acá también encontraremos la cresta ilíaca. También pueden ver la imagen de la cresta ilíaca, que marcan el surco superior de las alas del ilión y presenta un labio interno y otro externo, con una línea justo en el medio de ambos. También tenemos la sínfisis púbica. Es la conexión entre las dos partes del pubis. Las diferencias entre la pelvis ósea masculina y la pelvis ósea femenina es, en cuanto al tamaño, la pelvis ósea masculina es más grande y pesada y la femenina es más ancha y liviana. En cuanto al ángulo subpúbico, la masculina es más aguda y menor de 70 grados y la femenina es más amplia y mayor a 80 grados. En cuanto a la abertura pélvica, la masculina es más estrecha y la femenina es mucho más amplia. El hueso sacro en los masculinos es más largo, curvo y estrecho, y en las femeninas es más corto, ancho y menos curvado. En cuanto al coxis, el coxis de los masculinos es más inclinado hacia adelante y en las femeninas es más recto y más inclinada hacia atrás. Los isquiones en los masculinos están más juntos y en las femeninas están más separados. Su función. La función en los masculinos es soporte del cuerpo y fuerza física y en las femeninas igual, pero está adaptada al parto. Estas diferencias permiten que la pelvis femenina esté mejor preparada para el paso del bebé durante el parto vaginal. Tenemos el piso pélvico. Acá está la imagen. El piso pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos que forman una especie de hamaca o soporte en la base de la pelvis. Su función principal es sostener órganos pélvicos como en las mujeres la vejiga, el útero y el recto, y en los hombres la vejiga, la próstata y el recto. Funciones. Su función es soportar el soporte de los órganos y mantenerlos en su lugar, los órganos pélvicos. En cuanto al control urinario y fecal, participa en la continencia, es decir, ayuda a evitar las pérdidas. Su función sexual contribuye al placer y a la función eréctil o del orgasmo. En cuanto a la estabilidad, ayuda en la postura y estabiliza el tronco. Problemas más comunes del piso pélvico. Entre los problemas comunes está la incontinencia urinaria o fecal, el prolapso de órganos pélvicos, dolor pélvico crónico y disfuncional sexual. La anatomía del piso pélvico. La anatomía del piso pélvico tiene 3 capas. La capa superficial, que es la capa relacionada con la función sexual. Está también la capa media, como pueden ver en la imagen. Controla esfínteres en urinario y anal. Y la capa profunda, que también es elevador del ano. Es la más importante para el soporte de órganos. Y también tiene unos músculos claves, que es el pubococcigio, el iliococcigio y el pubo rectal. Gracias. Buenos días, mi nombre es Isabel Abreu y hoy les voy a hablar sobre el perineo.
El perineo es la región anatómica que está ubicada por debajo del piso pélvico, entre la sínfisis púbica y el coxis. Y entre los muslos contiene los órganos genitales externos y el ano. Ubicación del perineo en el hombre y en la mujer. En el hombre se encuentra entre el escroto y el ano, y en la mujer se encuentra entre la vulva y el ano. Es una estructura en forma de rombo delimitada por el hueso púbico, las tuberosidades isquiáticas y el coxis. ¿Cómo está conformado el perineo? El perineo está conformado por músculo, tejido conectivo y graso y una red de vasos sanguíneos y nervios. Función del perineo. Su principal función es sostener los órganos pélvicos, controlar la continencia urinaria y fecal, participa en la función sexual, en el parto de las mujeres y protege los músculos del piso pélvico, los vasos sanguíneos que irrigan en los genitales y las vías urinarias. Gracias. Buenos días, el día de hoy les vengo a hablar sobre el aparato reproductor masculino. Número 1, generalidades. En la producción humana tiene lugar de forma sexuada, es decir, la unión de dos células germinales, el óvulo femenino y el espermatozoide masculino. Número 2, funciones. Una de sus funciones principales es producir, almacenar, nutrir y liberar espermatozoides dentro del sistema reproductor femenino, con el fin de que se dé la fecundación de óvulos maduros. Otra de sus funciones también es la elaboración de la hormona de testosterona, que es la hormona encargada en el desarrollo físico en los hombres. Número 2, ¿dónde se ubica en el cuerpo? El aparato reproductor masculino se ubica en la región pelvina, pero algunos órganos externos como el escroto y el pene se ubican en la parte inferior del pubis, mientras que los órganos internos como la próstata y las vesículas biliares se ubican dentro de la pelvis. Otro de los compuestos que tiene también son testículos, que son los encargados de la producción de espermatozoides y de las hormonas, y también tiene estructuras de sostén que vienen siendo el escroto y el pene, entre otros. Continuando con el punto anterior, el sistema reproductor masculino, hacemos referencia a su ubicación. El sistema reproductor masculino se encuentra en la región pélvica y está compuesta por varios órganos que trabajan juntos para producir y transportar espermatozoides. Las estructuras del aparato reproductor masculino están ligadas entre sí y se encuentran en la región inferior de la pelvis. En el plano anatómico se encuentra en el plano medio ventral del cuerpo humano. La región inguinal se encuentra entre el abdomen y la cuña. Descripción anatómica. En la descripción anatómica tenemos los órganos internos y los órganos externos. En los órganos internos tenemos los testículos, que son dos glándulas ovaladas que producen espermatozoides y hormonas masculinas, como la testosterona. Los testículos están compuestos por túbulos seminíferos, donde producen los espermatozoides, y las células de Leydig, que producen la testosterona. Los testículos se encuentran en la parte inferior del pubis, entre los muslos y debajo del pene. El epidídimo es un tubo largo y enrollado que almacena y madura a los espermatozoides después que salen de los testículos. El epidídimo se divide en tres partes, que es la cabeza, el cuerpo y la cola. El epidídimo está situado en el polo posterior del testículo. Conducto deferente es un tubo muscular que transporta los espermatozoides desde el epidídimo hasta la próstata. El conducto deferente se une con el conducto eyaculador para formar el conducto eyaculador común. Los conductos deferentes es la continuación del epidídimo, que llega al abdomen, pasa por detrás de la vejiga y penetra en la próstata, donde se une al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. La vesícula seminal o glándulas seminales son unas glándulas productoras de aproximadamente el 3% del volumen del líquido seminal, situada en la excavación pélvica, detrás de la vejiga urinaria, delante del recto e inmediatamente por encima de la base de la próstata, con la que están unidas por su extremo inferior. Los conductos eyaculadores son conductos eyaculatorios que constituyen de la parte anatómica masculina. Comienza al final de los vasos deferentes y termina en la uretra durante la eyaculación.
El semen pasa a través de estos conductos y posteriormente son expulsados del cuerpo humano a través del pene. El conducto eyaculador se origina a continuación de los conductos deferentes de cada lado y finalizan en la uretra prostática. La próstata es una glándula que produce líquidos que nutren y protegen los espermatozoides. La próstata rodea la uretra y secreta líquidos que se mezclan con los espermatozoides durante la eyaculación. La próstata está situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra. La uretra es un tubo que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo. La uretra masculina es más larga que la uretra femenina y pasa a través de la próstata y el pene. La uretra se encuentra en la región pélvica y se extiende desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. En los órganos externos tenemos el pene, que es el órgano externo del sistema reproductor masculino, que se utiliza para la eyaculación y la micción. El pene está compuesto por tejido eréctil que se llena de sangre durante la erección. Es un órgano de forma de cilindro, situado por debajo de la sínfisis pubis y por arriba del escroto, que se divide en tres partes: la raíz, el cuerpo o glande, la extremidad distal o prepucio. El interior del pene está compuesto por tejido eréctil, como el cuerpo cavernoso, que se sitúa por encima de la uretra y son los que se llenan con mayor cantidad de sangre durante la excitación sexual, y el cuerpo esponjoso, que envuelve por completo la uretra esponjosa. También tenemos el escroto, que es una bolsa gruesa de piel que rodea y contiene los órganos reproductivos, incluyendo los testículos. Su función principal es albergar y proteger los testículos, responsables de la reproducción y esperma y la hormona testosterona. Hablaremos sobre lo que es el semen. Es un conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que se producen en el aparato reproductor masculino. El semen es un líquido viscoso y blanquecino que es expulsado a través del pene durante la eyaculación. Está compuesto por espermatozoides que salen de los testículos y plasma seminal. En las relaciones, el sistema reproductor masculino está relacionado con otros sistemas del cuerpo, como por ejemplo el sistema urinario. La uretra es compartida por ambos sistemas y la próstata rodea la uretra. Tenemos el sistema endocrino, donde los testículos producen hormonas que regulan la función reproductiva masculina y el desarrollo de características sexuales secundarias. También tenemos, por último, el sistema nervioso, que regula la función reproductiva masculina, incluyendo la erección y la eyaculación. Buenos días, mi nombre es Andrew Madden y yo les voy a hablar sobre los órganos externos del sistema reproductor femenino. Entre ellos tenemos el clítoris, que es un órgano eréctil cuya única función es proporcionar placer sexual. A pesar de ser una pequeña obertura, se puede apreciar el glande de manera externa en la unión superior de los labios menores. La mayor parte de su estructura es interna, similar a un iceberg extendiéndose bajo la piel. También tenemos los labios mayores, que son pliegues externos grandes de la vulva, generalmente con vello. Su función es proteger las partes internas y funcionar como un escudo exterior. También tenemos los labios menores, que son pliegues internos delgados, sin vello y que están ubicados adentro de los labios mayores. Su función es proteger el clítoris y además la abertura de la uretra y la vagina. Ellos son muy sensibles y además funcionan como una segunda línea de defensa. También tenemos el monte de Venus, que es una almohadilla de grasa ubicada en el hueso púbico y que está lleno de vello después de la pubertad. Su función es protección y servir como un amortiguador. También tenemos el himen, que es una membrana delgada que cubre ya sea parcialmente o completamente la vagina. Ellos no tienen ninguna función biológica conocida y su apariencia varía entre mucho las mujeres. También tenemos la abertura vulvar, que es la zona entre la vulva y los labios menores, donde se encuentra la abertura de la uretra y la vagina. También se encuentran unas glándulas que ayudan a la producción de líquido lubricante. También tenemos las glándulas de Bartholin, que son glándulas que están ubicadas en cada lado de la abertura vaginal y que ayudan a la lubricación más específicamente para las actividades sexuales. Hola, buenos días, mi nombre es Víctor González y hoy voy a hablarles acerca del sistema reproductor femenino.
el sistema reproductor femenino está dividido en dos partes, el interno y el externo. Por su parte, yo les voy a explicar cuáles son las partes principales del sistema interno. El sistema interno serían la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. La vagina como tal es una cavidad virtual, la cual se puede representar o es representada normalmente de esta forma debido a que es una cavidad la cual no está abierta todo el tiempo, solamente está abierta cuando la persona que posee esta cavidad decide abrirla o la posición corporal de esta persona está lo suficientemente expandida para abrirse. Pasando a la definición específica de sus partes, la vagina está compuesta por dos grandes partes, el orificio vaginal y las paredes vaginales. El orificio vaginal suele venir recubierto con una membrana llamada himen. Esta membrana es destruida durante la primera reproducción o la primera vez que se produce el coito en un individuo. Después, las paredes vaginales presentan algunas irregularidades que se llaman pliegues vaginales. Pasando con su función, su principal función es el transporte de los espermatozoides y la introducción del esperma dentro de la mujer para que pueda ser recogido por el útero, posteriormente por las trompas de falopio, las cuales lo dirigirán hacia los ovarios, que serán fecundados. Después, este también es el principal conducto del parto. Y por último, su última función, que no es la más importante, pero sí se debe recalcar, es su capacidad de pulsación y expansión. Pasando con el útero está conformado por 5 partes principales, que vendrían siendo el cuello uterino o cervix, el cual es un músculo, el cual es, como su nombre lo indica, un músculo con forma de cónica, específicamente con forma de cuello de botella. Este músculo es el que evita el traspaso o la penetración más profunda del miembro masculino hacia dentro del útero. Después tenemos el cuerpo del útero, que es la cavidad principal de este mismo. Después tenemos la cavidad más al fondo, que es llamada fondo uterino. Después tenemos el istmo, que es el que une al útero con el resto de partes pélvicas del cuerpo. Por último, recalcando, las paredes de este útero son 3, llamadas perimetrio, miometrio y endometrio. El perimetrio es la capa más externa, como su nombre lo indica. Después tenemos el miometrio, que es la capa media, y el endometrio es la capa más interna. Esta es la que es expulsada durante el ciclo menstrual, el cual se pasará a explicar más adelante. Dentro de las funciones del útero son la implantación y nutrición del óvulo fecundado. Por último, su función durante el parto es ayudar a empujar al bebé hacia afuera. Siguiendo con las trompas de falopio están divididas en 4 partes principales, que vendrían siendo el istmo, la ampolla, el infundíbulo y la porción intramural. Lo que vendría siendo el istmo es, como su nombre lo indica, es la unión entre todas estas formaciones, la cual sigue siendo dada por la ampolla. La ampolla es la parte que continúa al istmo y esta parte sigue colindada por el infundíbulo. El infundíbulo presenta unas protuberancias con forma tentacular que se llaman fimbrias, que estas son las que se encargan de conducir al óvulo hacia el útero y a los espermatozoides hacia el óvulo. Su función principal es transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero y es el epicentro de la fecundación. Por último, unido a la trompa de falopio, tenemos los ovarios, que están conformados por 5 partes principales, que vendrían siendo la extremidad superior, que vendría siendo la extremidad tubárica. Después tenemos la extremidad inferior, que es la extremidad uterina, el ilio y las diferentes caras de este. Este tiene solamente 4 caras. Pasando con su función principal, es la gametogénesis, es decir, la creación de nuevos óvulos, en específico
junto con la producción de hormonas esteroideas, específicamente estrógeno y progesterona. Dentro del óvulo se encuentra la función de la gametogénesis. Esta función principalmente es la que permite que la creación de vida sea dada. Cuando la gametogénesis no se produce de manera correcta o ya no se produce dentro del cuerpo, es llamada menopausia. Y la primera vez que se produce esta gametogénesis ocurre durante la primera sección o el primer día que hay periodo en el estado de vida de esa persona. Siguiendo, todas estas partes están irrigadas por tres arterias principalmente: la arteria vaginal, la arteria uterina y la arteria ovárica. La arteria vaginal siendo específicamente una rama de la arteria ilíaca interna. Pasando con su inervación, estos son los principales nervios que generan cualquier clase de respuesta nerviosa dentro de la vagina o dentro del sistema reproductor femenino, específicamente en sus órganos internos, que vendrían siendo los nervios toracombulares, los nervios esplácnicos menores, tenemos el nervio hipogástrico, que este vendría siendo el simpático, que es el que activa la mayoría de funciones dentro del sistema reproductivo femenino, el nervio esplácnico pélvico y el nervio vago, que es el que detiene la mayoría de funciones dentro del sistema reproductivo femenino, específicamente en sus órganos internos. Pasando a explicar la consecuencia de lo que vendría siendo la gametogénesis. La gametogénesis se ocurre durante el ciclo menstrual. Específicamente el ciclo menstrual vendría siendo la fase que indica la fertilización o la fertilidad de una persona, de una mujer específicamente, a lo largo de su vida. Tiene tres fases principales, que son la fase folicular, que es el inicio de esta fecundación o fertilidad, la ovulatoria, que es cuando está ya en proceso de una fecundación, es decir, cuando ya hay un embarazo, y por último la lútea, cuando ya está regulando todos los niveles de hormonas y ya no se están generando más óvulos. La lútea específicamente se encarga de preparar al útero por si se implanta un embrión. Hace que el endometrio se engrose y acumule líquido y nutrientes para alimentar al posible embrión. Provoca también el espesamiento de la mucosidad en el cuello uterino y dificulta la entrada de espermatozoides o bacterias en el útero. Eso sería toda mi exposición. 1.000.000 de gracias por haberme escuchado.